El vestido negro se abrazó estrechamente a cada deliciosa curva de su cuerpo, mostrando casi tanto a la mujer como uno podría ver si no la estuviera usando en absoluto. Naruto apenas podía apartar los ojos. Y ella lo sabía. Ella le sonrió burlonamente y se pasó la lengua por los labios mientras le guiñaba el coqueteo. Necesitaba concentrarse en la misión, ambos lo hicieron, pero eso no pareció molestar a la mujer mayor en todo caso. Saber que distraerlo hacía que esto fuera más difícil, aunque fuera un poco, solo serviría como un incentivo más para que ella continuara. El vestido negro corto y apretado había sido elegido para distraer a los que los rodeaban y hacer que fuera más fácil para él pasar inadvertido entre la multitud. Él no había esperado que funcionara en su contra, también. Pero estaba dispuesto a apostar que ella sí. Esto no está ayudando. Siseó en un susurro cuando ella pasó cerca de él, teniendo especial cuidado de frotarse contra su costado mientras se deslizaba con confianza a través de los pisos alfombrados del establecimiento. Ella solo dio una risa fugaz en respuesta. Y luego ella se fue. Pero eso le hizo no menos difícil para él mantener su mirada fuera de ella. Sacudiendo la cabeza, se las arregló para dirigir su mirada hacia las masas de personas que disfrutaban de la noche, haciendo todo lo posible para no buscar en la multitud su distintivo cabello púrpura y verse atrapado por su impresionante apariencia una vez más. No es que uno pueda culparlo, cualquiera en Konoha podría decir que Mitarashi Anko era atractivo. Sin embargo, dudaba que ninguno de ellos la hubiera visto con ese vestido o cualquier vestido, para el caso. No olvidaría esa imagen pronto. Cuando le arrebató un vaso a un servidor que pasaba, tuvo que maravillarse ante el hecho de que realmente había logrado obtener esta misión. No solo era raro que Konoha aceptara una misión tan abierta en objetivos como esta, sino que pagaba increíblemente bien por su escaso rango B. Por supuesto, ni siquiera era de rango B, tampoco el cliente había pedido que se incluyera como C-Rank para atraer más atención a la oferta de empleo temporal, pero también porque un escuadrón relativamente nuevo de Genin podría lograrlo con moderada facilidad. Ella había ofrecido tanto dinero para el trabajo, sin embargo, que en la oficina de administración Shinobi en Konoha tenía que subir el rango como era la misión, pagaba casi el doble que el rango A estándar y tenía el potencial de incluir a aquellos que lo tomaron muchísimo más si jugaban bien sus cartas. Sin embargo, aún no estaba completamente seguro de si iban a estar haciendo eso. Sería más difícil, claro, pero el pago ciertamente valió un poco de esfuerzo extra. El problema era que solo tenían una posibilidad de hacerlo y arruinarlo podría generar problemas no solo para la misión sino también para Konoha. Esa naturaleza bastante abierta fue probablemente otra razón por la cual el ranking había subido. Lo último que Konoha necesitaba era un grupo de Genin engreído y mostrando que no todo el trabajo de su pueblo era tan heroico como ellos querían que el mundo creyera. No es que nadie más alto que Genin realmente creyera eso acerca de Konoha en las otras aldeas, pero la aparición pública era importante, especialmente cuando se trabajaba en el propio país. El conocimiento de que había dos Konoha Shinobi que actualmente buscan cerrar un prometedor casino propiedad de un respetado ciudadano de Inokuni a instancias de otro ciudadano estaba obligado a hacer las cosas entre Konoha y el resto de la Tierra de Fuego incómodo. Eso no quiere decir que cosas como esta no ocurrieron con la frecuencia suficiente, especialmente con los shinobi extranjeros, pero las aldeas tendieron a hacer todo lo posible para evitar que su propia participación llegue a conocimiento del público. Y por esa razón tendría que tener cuidado de mantener la mano de Konoha escondida, especialmente si los dos trataban de darse un pequeño bono por cortesía del dueño del casino. Caminando hacia una esquina, deslizó una nota explosiva en la pared detrás de una silla. Esa sería la última. Ahora era cuestión de que Anko decidiera si intentarían buscar la caja fuerte. Siempre podrían estar de acuerdo con la misión básica y con la esperanza de arrebatar su premio de la caja fuerte después de la muerte, pero no estaba garantizado para sobrevivir y sería mucho más difícil con todos en pánico. Bueno, no es más difícil de hacer, pero es más difícil evitar ser visto y finalmente identificado como Konoha Shinobi. Las diademas se habían dejado en Konoha y la identificación de Shinobi estaba escondida en el albergue, pero eso no significaba que no se remontaría a su aldea y Naruto no tenía intención de permitir eso, principalmente porque disminuía las posibilidades de promoción y haría que otros equipos dudaran en llevarlo adelante. A Anko probablemente no le importaría menos mientras pudiera escaparse con el contenido de la caja fuerte. No sabía qué estaba planeando hacer la mujer con el dinero, además del borracho bastante obvio de Durango que ella seguiría, pero sus lobos podrían usar un uniforme oficial en lugar de la variedad de ropa oscura que usaban ahora. Claro, todo parecía vagamente similar y le daba a cada lobo un poco más de personalidad, pero si los iban a tomar en serio, debían tomarlo en serio.
La apariencia era importante sin importar lo que estabas haciendo, y esto no era diferente siempre. Podía esperar hasta que la ola fuera suya, por supuesto, y usar las fortunas que pudieran para poner sus patas codiciosas para finalizar los cimientos de su grupo, pero también era una pequeña cuestión de orgullo. Una colección suelta de personas que se apoderaban de un país y se convertían en una organización era una cosa, una oscura organización que salía de las sombras para reclamar un país como propia era otra muy distinta. Ambos enviarían un mensaje al resto del mundo, solo necesitaba asegurarse de que era el mensaje que quería que el mundo recibiera. Tomando un sorbo de la bebida que había liberado del servidor, sus ojos color amatista miraron atentamente a la multitud. Ninguno de ellos, ni uno solo, sospecharía nada. Eran civiles ricos, gente que nunca sospecharía que nada de esta naturaleza pudiera ocurrir en absoluto. La idea de que realmente podrían ser parte de ella era incomprensible. De hecho, fue triste lo impotentes que realmente eran estas personas. Incluso mientras charlaban y bebían, jugaban y coqueteaban, perdieron todo lo que habían tenido y ganaron la fortuna con la que antes solo podían soñar. Que no sabían nada de los shinobi entre ellos. Solo una persona entrenada en los modos de chakra podría arruinar tu vida irrevocablemente. Con increíble facilidad podría usar genjutsu para esclavizarlos a todos, vendiéndolos al mejor postor. Podía oler la llama de la vida que ardía en sus cuerpos engañosamente frágiles tan fácilmente como una tormenta atronadora podría apagar una sola vela. El edificio a su alrededor podría hacerse colapsar sobre ellos con un solo toque y un pulso de su chakra, permitiendo que el destino y la suerte discutan sobre quién escapó y quién se perdió. En esta noche sería marginalmente más difícil para sus cadenas perforarlos a todos y terminar con vidas o paralizar permanentemente. Pero un civil nunca pensaría en tales cosas, así como pocos shinobi considerarían usar su poder de esta manera. Los civiles estaban debajo de ellos, muchos creían, y usar habilidades de shinobi en ellos era tratarlos como lo harían con otros shinobi. Fue inconcebible para ellos. Ambos grupos eran tontos y aquellos como él podían verlo. Es lo que separó a los verdaderos shinobi de los mercenarios que manejan chakras de estos días. Cualquiera podía ser una amenaza, todos eran un juego limpio, lo único que importaba era lograr lo que se proponía hacer. Eso no quiere decir, sin embargo, que él estaría matando a todas las personas en este edificio. No, cuantos menos heridos, mejor. La destrucción sospechosa del casino provocaría rumores, pero no habría una investigación real. Si suficientes personas mueren en un accidente tan extraño, sin duda, las personas buscarían respuestas. Esas respuestas llevaron a Konoha y no se podía permitir que sucediera. El cabello violeta llamó su atención a través de la habitación. Mientras ubicaba a su compañero, caminó con pasos tranquilos en esa dirección general, con cuidado de no caminar directamente hacia ella. Se detuvo un par de veces en varias mesas para mirar o participar en los juegos, mientras avanzaba lentamente hacia el otro lado de la gran sala. Otra victoria le dio una suma ordenada para deslizarse en el bolsillo interior de su chaqueta y una razón para excusarse de la mesa. Algunos en la mesa lo refredaron afectuosamente de su partida, alegando que era un cobarde por correr antes de que su suerte se volviera. Y, lo más importante, tuvieron la oportunidad de recuperar su dinero. Les hizo señas con una sonrisa amistosa. Anko había insistido en que practicara en la habitación del albergue antes de que se fueran, y continuó su camino. Ni una sola persona que había conocido esta noche había cuestionado su edad, abiertamente. Al menos unas cuantas miradas curiosas fueron las más cercanas que él había recibido, e incluso aquellas se desvanecieron tan pronto como descubrieron que tenía dinero. Su cliente les había dado un pequeño bono inicial para permitirles mezclarse. Personalmente, le pareció extraño cuánto dinero estaban dispuestos a gastar en un equipo de shinobi para la misión cuando comenzaron, pero después de presenciar la gran cantidad de billetes y monedas que cambiaban de manos en este establecimiento por él mismo, él podía entender completamente por qué estarían bien gastando la cantidad relativamente baja para asegurarse de que el dinero fuera a su propio negocio. Por supuesto, ese no había sido el único tipo de mirada que había recibido y había tenido mucho cuidado de evitar a aquellos que lo miraban con avidez, ya sea que se sintieran atraídos por él debido a su corta edad o por el dinero que poseía. No lo sabía, pero no estaba allí para familiarizarse con mujeres de ninguna naturaleza. Aunque incluso él tenía que admitir que no le importaría pasar tiempo en compañía de algunas de esas mujeres. Sin embargo, tenía un trabajo que hacer. Se colocó un vaso medio lleno en la bandeja de un servidor con dedos ágiles, que lo liberó de dos llenos. Continuando sin pausa, se acercó al lado de Anko y le tendió una de las bebidas, ignorando por completo a las diversas personas a su alrededor con las que había estado conversando antes de su llegada. Ah, ahí estás, Naruto-kun.
Ella sonrió, sabiendo muy bien que él era consciente de que ella había estado siguiendo su progreso hacia ella. Fue la única explicación real para ella haber puesto el esfuerzo de continuar la conversación con el mismo grupo por tanto tiempo. Y tú también me trajiste una copa. Siempre sabes lo que necesito. Por supuesto que sí, Ankone. El tono de sus palabras implicaba que estaba afrentado y los dos estaban bastante contentos de que su pequeña audiencia se lo estuviera comiendo. ¿Entonces este es tu hermano? Interrogó a uno de los hombres con los que había estado. Sí, ¿no es adorable? Una mujer en el grupo se rió levemente hasta que el brazo de Naruto serpenteó alrededor de la cintura de su hermana, acercándola. ¿Adorable? Él se burló. Ambos sabemos que no me ves así. La mano que había estado descansando sobre su cintura se inclinó más abajo, acariciando suavemente su muslo superior. Un tinte de rojo le sacudió las mejillas al ver que los miraban. Parecían escandalizados. Pensé que dijiste que era tu hermano. Él es hermanastro. Naruto aclaró más al grupo. Querido padre viejo, estaba cansado de tratar de mantenerse al día con la energía y los gastos de sus jóvenes esposas y decidió buscar a alguien más cercano a su edad. Ankone aquí fue solo una gratificación muy agradable, me gusta pensar en ella como mi premio de consolación. Perdí una madre, o 5, para que papá la traiga a nuestra familia, después de todo. Creo que me lo merezco. Él envió una sonrisa positivamente salvaje al grupo sorprendido frente a él. ¿No es así? Sí, por supuesto. Todos los civiles asintieron con la cabeza, pero solo uno había logrado decir algo. Algunos de ellos se veían un poco verdes, aunque había una mujer en la parte posterior que parecía bastante intrigada. Cuando ella se lamió los labios, Naruto se aseguró de evitar que sus ojos se movieran en su dirección otra vez. El mundo estaba lleno de todo tipo de personas y ¿quién era él para juzgar? Acababa de inventar una historia de fondo bastante inmoral para su compañero y para él, ¿no es así? Por supuesto, Anko eligió ese momento para confirmar su historia y recordarle que dos podían jugar ese juego. Prácticamente se derritió en su costado, se inclinó y respiró hondo en su oreja antes de besos leves en su mandíbula, terminando con un beso más profundo en su cuello y una lamida lujuriosa de regreso a su oreja. Si los civiles no se hubieran sentido incómodos antes de lo que realmente eran ahora. ¿No puedes esperar un poco más, Ankone? Estaba buscando algunos juegos más, casi he triplicado el dinero que papá nos dio por la noche. Anko hizo un puchero en respuesta a pero quería divertirme un poco más en el albergue antes de volver a la manera Naruto-sama. Su susurro lujurioso fue lo suficientemente fuerte para que los demás escucharan y rápidamente se fueron dando mendigos de toda clase de excusas pobres. Los dos shinobi compartieron una victoriosa sonrisa cuando Anko lo llevó a la parte posterior del establecimiento y lo metió en un armario de servicios cerrando la puerta detrás de ella. Ella solo ronroneó sus siguientes palabras. Oh, bien hecho, Naruto-kun, bien hecho. La sonrisa probablemente no iba a dejar su rostro pronto. No creo que me sea posible encontrar una mejor historia de fondo. No solo es creíble, sino que no hay muchos que se sientan cómodos buscando más información después de escucharla. Me lo inventé en el acto, para ser honesto, y fue más para molestarlo que para darnos una historia para usar. Considere que fue un éxito simplemente alejarlos para que pudiéramos hablar. Tal vez, pero también proporcionó una explicación de por qué te he arrastrado a un armario. ¿Y qué explicación sería esa? No había confusión en su rostro, pero una sola ceja se elevó desafiante. ¿Por qué? Tener mi camino perverso contigo, por supuesto. Ella lo presionó contra la pared y sus pechos empujaron contra su pecho mientras ella se inclinaba. Teniendo en cuenta que me llamaste Naruto-sama, estoy más inclinado a creer que me trajiste aquí para que yo pudiera tener mi manera perversa contigo. Así que... Ella se encogió de hombros. Lo disfrutaría de cualquier manera. Él solo sacudió la cabeza. Tal vez en otro momento, Me-chan, tenemos una misión para terminar. ¿Vamos por la bóveda? No, pero yo soy. Ella le sonrió. Encontré un guardia cuyo turno terminó pronto y voy a dejar que me lleve a la parte posterior. La seguridad se ha estado volviendo bastante floja durante la última semana más o menos, porque nadie ha intentado nada todavía y la mayoría de los guardias no tienen experiencia. Lo noquearé y solo sellaré la bóveda para que podamos salir de aquí. ¿Y estás seguro de que no sospecharán de una bóveda faltante? Solo utilicé notas de baja calidad para minimizar el daño infligido a los edificios cercanos. Eso no debería ser suficiente para destruir por completo cualquier bóveda medianamente decente. Supongo que nadie haría preguntas si el propietario murió trágicamente esta noche. Bueno, eso o si lo matamos más tarde antes de ir a nuestro empleador. Museo del Invocador de Serpientes.
Le haré una visita y me aseguraré de que no lo encuentre. Con un poco de suerte asumirán que estaba tratando de obtener el dinero del seguro. No sabía quién aseguraría un casino en un mundo de shinobi, pero solo la idea de que existiera un casino civil donde shinobi pudiera aprovecharla era mucho más difícil para él. Al menos alguien había encontrado su camino para beneficiarse de una decisión comercial tan desacertada. O bien, lo estaban aprovechando siempre que pudieran desestimar los reclamos después de los inevitables robos. Naruto supuso que quien sea que asegurara este casino en particular estaría muy agradecido de que el dueño estuviera a punto de desaparecer misteriosamente durante la próxima catástrofe. Y pensar que había personas que no creían que los shinobi eran buenas personas. Eran muy buenos, siempre y cuando estuvieran de tu lado. Suena como un plan. Sus manos viajaron arriba y abajo por su torso hasta que su ropa estaba desordenada y ella se soltó de la cola de caballo en la que se encontraba. Por último, se volvió a aplicar el lápiz labial y le dio una generosa cantidad de besos en el cuello y alrededor su boca. Satisfecha, ella dio un paso atrás y sonrió ante su nueva mirada. Ahora la gente no tiene motivos para sospechar. Nos encontraremos en el albergue en una hora más o menos y luego podremos activar las etiquetas. Antes de que ella pudiera irse, él le arrebató la mano y tiró de ella hacia atrás. Sus labios encontraron su cuello y se aseguró de dejar un chupetón notable antes de soltarla de su agarre y desordenar su propio cabello. Sabes que me encontraré con alguien que está pensando que me voy a acostar con ellos, ¿verdad? Te conozco, Anko. El simple hecho de que lo tengas esperando hasta después de su turno me dice que dijiste que alguien te estaba esperando y luego se acercaría sigilosamente a él. Es como agregar un poco de algo extra para condimentar las cosas. Arriba. Ella hizo un puchero. Au, me atrapaste. Al menos esto lo hace creíble. Lo que sea que digas, Anko, te veré en el hotel. Intenta no atraer la atención innecesaria hacia ti. Los dioses saben que dibujas lo suficiente sin torturar a alguien ni crear explosiones. No soy tan malo. Yugao-senpai dice de manera diferente. Ella gruñó algo que sonó sospechosamente como traidora antes de negar con la cabeza y sonreír. Lo que sea, vamos a trabajar. Podemos hablar de coños más tarde. Dicho esto, ella salió del armario y cuando Naruto salió, se las arregló para desaparecer. Una pena, también él realmente esperaba poder verla alejarse. Recién terminado su ducha, Naruto estaba recostado en el sofá vestido solo con un par de pantalones negros, cuando su compañero regresó del casino con una sonrisa victoriosa que solo podía significar éxito. Eso estuvo bien, significaba que el pobre bastardo que había dirigido el lugar no murió por nada. Fue bastante afortunado de que hubiera un río tan cerca de Tanzakuga y amarrar un cadáver mutilado a un tronco y dejarlo flotar debería ser más que suficiente para comprar el tiempo que necesitan para terminar la misión y salir. ¿Tienes los bienes? Tan pronto como él dijo que su sonrisa se amplió y sus manos se movieron hacia sus pechos, ni siquiera trató de reprimir el suspiro que salió de entre sus labios. Debería haber esperado algo así. ¿El dinero, Anko? Él enmendó. ¿Conseguiste el dinero? Por supuesto lo hice. Sus manos regresaron a sus pechos, pero en lugar de ahuecarlos como lo había hecho anteriormente, metió la mano en su vestido y sacó un pequeño pergamino. No había nada que pudiera hacer para detener el rubor que sin duda se había extendido por su rostro. Su sonrisa victoriosa se volvió positivamente malvada. Tosiendo nerviosamente, Naruto se levantó y le hizo señas para que lo siguiera desde el área de ubicación de la habitación alquilada y a través del área pequeña de la cocina hasta que llegaron a un pequeño balcón. Habían elegido este lugar por una muy buena razón. Haciendo un sello para enfocarse, dirigió su chakra hacia el edificio en el que había estado recientemente. En el momento en que sus invisibles zarcillos de chakra hicieron contacto, pudo sentir que el resto de las etiquetas que había dejado conectaban entre sí y fortalecía el vínculo que él tenido con el primero. Con un solo pulso se activaron y 10 segundos después, la primera explosión brilló con un breve color naranja en la noche. Incluso desde aquí podía escuchar los gritos y dejó caer su mano a su lado. La primera nota se colocó en una pared que hizo poco para apoyar el edificio y que estaría lo suficientemente lejos como para evitar herir a alguien que todavía estaba en el edificio. Las notas que se dispararían 30 segundos más tarde, sin embargo, harían que el edificio se desplomara si los ocupantes no eran lo suficientemente inteligentes como para salir corriendo después de la primera explosión. No tenía piedad de los que perdieron la vida en el segundo set. 30 segundos pasaron rápidamente y Anko dio una secuela de deleite mientras el cielo una vez más se llenaba de rojos y naranjas. Él no dudó en envolver su brazo alrededor de ella mientras ella se presionaba a su lado sonriendo locamente. Necesitamos hacer esto más a menudo.
Ella declaró. Naruto ciertamente no estaba en desacuerdo con la mujer emocionada y asintió levemente. Se necesitó una cantidad suprema de esfuerzo y autocontrol para mirar el pequeño fuego en la distancia en lugar de volverse para mirar los pechos que estaban casi a la altura de sus ojos. Si te encuentras con otra misión como esta, siéntete libre de invitarme. Lo haré. ¿Crees que podemos volar todo lo demás antes de llegar a Konoha? Naruto se frotó la barbilla con un pensamiento fingido. Hay mucho para explotar, comentó, pero no creo que haya nada que valga la pena. Esto solo le ganó un puchero bastante infantil y no pudo evitar sonreír a la mujer. ¿Y ahora qué? Ella finalmente preguntó. Supongo que podríamos cambiar esto ahora y comenzar a regresar. Naruto negó con la cabeza. Ya pagamos por la habitación, podríamos usarla. Además, si nos vamos ahora, la gente podría sospechar. Su mirada decepcionada a pesar del hecho de que usar la habitación debería haber hecho que ella hiciera algún tipo de broma, le dijo lo que necesitaba saber de inmediato. ¿Estabas esperando una persecución, no? No. Declarado la mujer, ella hizo todo lo posible por parecer molesta de que él incluso sugiriera algo. Su ceño inquisitivo y su sonrisa maliciosa la hicieron continuar momentos más tarde, pero podría haber estado esperando una pelea. Esa es mi Anko, siempre dispuesta a explosiones y derramamiento de sangre. ¿Tu Anko, eh? En ese caso, hay otra cosa por la que siempre estoy dispuesto. Su sonrisa era depredadora. Naruto-sama. La pelirroja gimió. ¿Nunca vas a dejar de hablar esta noche, o sí? Podría traer a Naruto Jr. en su lugar. Ella sugirió con un guiño. Podría traer a Naruto Jr. en su lugar. Ella sugirió con un guiño. ¿Te das cuenta de que tengo 12 años, verdad? Cada vez que terminas hablando así, nunca puedo estar seguro de recordar o si solo estás jugando. De hecho, ella se mostró disgustada por ese comentario. Estoy jugando, pero solo hasta que me aceptes en una de las ofertas. Dijo Anko. 12 o no me has liberado de Orochimaru, y eso vale más de lo que podrías saber. Oh, ¿ese sello fue colocado por Orochimaru? Sabía que tenía un sello que quería eliminar, pero nada más sin duda complicaría las cosas si ella aprendiera que el hombre que odiaba era su padrino, a quien Naruto no tenía nada en contra. Probablemente tengas razón, pero eso no significa que voy a pedirte que te acuestes conmigo. Los pensamientos de Tatsuki aparecieron de inmediato y rápidamente los apartó. No, todavía no estaba listo para eso, todavía no. Tal vez debería visitar su tumba pronto. Había pasado un tiempo desde su última visita. Quizás no ahora. Contradijo a la mujer. Pero soy tuyo siempre que me quieras, para lo que sea que me quieras. Cuando llevé esa marca, me sentí poseída por él y la odié. Ahora soy libre y elijo ser tuyo. Además, le disparó. Él, una sonrisa descarada. Te desgastaré eventualmente. Estoy seguro de que lo harás, pero por ahora vamos a dormir un poco. Sabes que solo hay una cama, ¿verdad? Por supuesto que sí, Anko, soy yo quien reservó la habitación, ¿recuerdas? Ella levantó una ceja inquisitiva y él se encogió de hombros. Tal vez me has desgastado más de lo que me gustaría admitir. La sonrisa brillante que ella le dio merecería la burla que sin duda recibiría durante todo el camino de regreso. Los transeúntes se aseguraban de mantener la cabeza baja mientras pasaban rápidamente, haciendo todo lo posible para evitar ser arrastrados a los problemas de un desafortunado compañero aldeano. Su turno vendría, lo sabían, y sus propios vecinos harían todo lo que estuviera a su alcance para no involucrarse. Pero esa era simplemente la forma en que estaba aquí en Nami. Fue un tonto que trató con Gato o su ejército de matones más de lo absolutamente necesario. Cuando uno de esos matones elevó su voz hasta un punto en que se podía considerar gritar, los pocos ocupantes del camino de la pequeña ciudad se dispersaron rápidamente. Tratar con los matones normalmente era una cosa, pero estar cerca de ellos cuando estaban enojados era otra cosa. ¿El dinero, dónde está? Un hombre bastante grande levantó por sus hombros a un hombre mucho más viejo y mucho más gastado y lo inmovilizó en la puerta cerrada de su casa. Era bastante raro que un hogar aquí tuviera una puerta, y mucho menos una que todavía fuera lo suficientemente resistente para permitir algo así. No sé de qué estás hablando, le di a Gato lo último hace 2 días. El matón frunció el ceño y golpeó al hombre contra su casa. No me jodas, hijo de puta, sé que tú y tus chicas han estado ganando algo de dinero con esa ropa tuya. Podrías engañar a los demás que asumen que solo reparas nuestros botes en los muelles, pero yo no soy idiota. Por favor, no tengo idea de lo que estás hablando, lo juro. Uno de los matones se rió por lo bajo, habiéndolo escuchado más de lo que quisieron contar, mientras otro más, el final del grupo más bien parecido a los bandidos, se mofó y murmuró que las cosas tomaron demasiado tiempo.
Por supuesto, el grupo del músculo contratado de Gato no estaba solo hoy. Cualquiera que se atreviera a asomarse por la ventana o intentar caminar por la calle, se encontraría con la expresión gruñona de 3 lobos que rodeaban al grupo y se alejaban de la casa como si los estuvieran protegiendo. Los 3 vestían ropas negras similares y una gran cantidad de espaldas grises sobre sus personajes, pero el que estaba en el medio se destacaba con su capucha gris y el manto de pura piel blanca que le cubría los hombros. Si uno se acercaba lo suficiente como para mirar, también notarían la línea de pintura carmesí que iba desde su frente y por el puente de la nariz, rompiendo las fauces rugientes, para terminar en el fondo de la porcelana. Esa marca por sí solo le mostraba que era de un rango más alto que los demás, pero solo uno de esos mercenarios que usaban máscaras usaba esa capucha única. La capucha era preciosa para él, como lo serían todos los lobos, no por el estatus que significaba, sino porque había sido encargado por su señor y pagado de su propio bolsillo. Actualmente era el único en existencia y lo llevaba con gran orgullo. También fue esa misma capucha que lo identificó como el Capitán Supremo, que en este día se había aventurado a salir del complejo de Gato para unirse a lo que muchos de los habitantes de Nami habían comenzado a llamar las cazas. Las cazas eran semanales y tendían a ser el grupo más grande de matones que verías lejos de bares, burdeles improvisados o el propio complejo de Gato. Encargado de recaudar el impuesto de Gato, no podían operar con miembros que suman menos de 5, en caso de que algún aldeano desesperado intente atacar y huir con el dinero que legítimamente pertenecía al magnate naviero. El hecho de que el líder de estas nuevas fuerzas, estos lobos, estuviera involucrado parecía un mal augurio para la población de esta ciudad moribunda. Y luego estaban los rumores de que el alto capitán estaba por debajo de varios otros en la jerarquía de estos lobos. Cada lobo parecía tan valioso como una docena de matones originales de Gato, y ya había suficiente en Oif para que sus habitantes se sintieran incómodos. Solo la idea de que esta podría ser solo la pequeña porción liderada por este alto capitán en particular era más que aterradora. Rezaron para que sus superiores nunca pasaran por allí. Volviendo su atención de la calle, el capitán Alto Keigo se tomó un momento para mirar cómo el matón, probablemente el más competente que había conocido trabajando para Gato, honestamente, continuó amenazando al anciano sin ningún resultado. Era hora de mostrar más de los lobos, tanto a las fuerzas de Gato como a la gente de Nami no Kuni. Abandonó su posición y se dirigió hacia la casa. Sus compañeros lobos se pusieron detrás de él. Su mano enguantada fue colocada en el antebrazo del matón principal y el hombre mayor fue dejado caer. Keigo no esperó para ser interrogado, ni habló una palabra. En cambio, agarró la camisa del hombre caído y abrió la puerta, arrastrando a su cautivo a la casa. Los otros 2 lobos entraron tras él, cerrando la puerta detrás de ellos. Cuestionando, el matón líder se volvió hacia los otros, preguntándose si tal vez tenían alguna idea de lo que los lobos estaban haciendo. Fue respondido con 2 encogimientos de hombros confundidos. Como no tenían motivos para no dejar que los lobos hicieran lo suyo, se encogió ligeramente de hombros y se apoyó contra la pared de la casa cerca de la puerta, preparado para esperar. Él ignoraba por completo la forma en que Keigo tiró al dueño de la casa al suelo antes de quitar 2 bolsitas pequeñas de monedas. Él no vería cómo uno de ellos fue arrojado a las hijas y esposa, que inmediatamente se apresuraron a preocuparse por el hombre de la casa. Podía oír, sin embargo, los golpes de carne en la carne cuando Keigo dio un puñetazo a uno de sus lobos y los gritos de sorpresa que eligió de los ocupantes de la casa. Escucharía, y tal vez incluso olería, cuando uno de los lobos abrió un pequeño animal y dejó que su sangre corriera sobre los viejos pisos de madera del edificio en grandes salpicaduras antes de que el corte se detuviera y el animal se sellara una vez más. Cuando el capitán se llevó un dedo a la cara gruñona en señal de secretismo, y los ocupantes asintieron en rápida aceptación, el hombre no se dio cuenta, al igual que Gato, de lo que sucedía realmente detrás de los muros de la gente de Nami no Kuni. Sería saludado al ver una puerta abierta por un alto capitán ligeramente salpicado de sangre y un lobo arrojando suavemente una bolsa de monedas en sus manos. Los 2 saldrían y el matón podría ver al viejo propietario rodeado de la sangre sobre la que había sido arrastrado. Su familia se inquietaba por él hasta que el tercer lobo bloqueó su visión mientras sacaban un telar. Se apartaría de los civiles de Wave mientras el lobo arrojaba el telar al centro de la calle y lo incendiaba con unos pocos movimientos de manos y un gran aliento de fuego. Le arrojaron la bolsa de monedas, que solo captaría a medias antes de llegar a una conclusión sobre lo que había sucedido, y una sonrisa le partió la cara. Bueno, voy a estar maldito. Lobos, ciertamente no jodas, ¿verdad? Ve por la garganta.
Era lo único que el gran capitán había dicho ese día, pero encajaba muy bien con sus acciones y la mentalidad de su grupo como un todo. Verdaderamente venían de un grupo bastante cruel que iría por la carne suave de las gargantas de sus oponentes y los abriría antes de que pudiera comenzar una pelea. A él le gustó eso. Bien dicho, se rió. Muy bien dicho. Estoy empezando a gustarme mucho. Tal vez cuando termine de trabajar para Gato, pueda unirme a tu grupo. Keigo inclinó la cabeza. Hay objetivos mucho peores para un hombre, pero no encontrará que la entrada sea tan fácil. Sí, apuesto a que las bestias tienen que pasar por una mierda para convertirse en lo que eres, pero nunca se sabe. Por lo menos, tal vez me encuentre trabajando junto a otra compañía de lobos. Estoy seguro de que me llevo bien con cualquiera de ustedes. El alto capitán pensó por un momento antes de hablar. Lo tendré en cuenta. Tal vez algún día te usemos. Ya estás muy por encima de tus compañeros, no es improbable que nos oigas si nuestro señor lo necesitara. Probablemente lo mejor que voy a obtener. Terminemos aquí y regresemos a la base, la primera ronda está sobre mí. 3 matones continuaron por las calles de Wave ese día. Sus sombras eran de lobos. Había una tensión nerviosa comprensible en todo el aire de la habitación en la que todos se habían reunido en lugar de la mesa de la cocina habitual que la familia principal de los Yamanaka normalmente comía en el comedor cuando tenían invitados. Todo el mundo estaba en una habitación cálida y se sentaban alrededor de una pequeña mesa sobre un surtido de almohadas y cojines. Y mientras que la iluminación y la decoración de la habitación era cálida, el ambiente era todo lo contrario. Eso era de esperar cuando Naruto, anteriormente Uzumaki, el líder oculto de los lobos, se sentó frente a su madre en la casa de un clan que había declarado su enemigo. A la derecha de Naruto se sentó Ino, que se movía nerviosamente con la mejor ropa que tenía. Se suponía que solo se debía quitar en caso de que tuvieran que tratar con el tribunal de bomberos imperial, pero su padre le había ordenado que se pusiera esta noche a cenar entre Yamanaka, la mujer que había tomado el control de su clan, y los jóvenes. Hombre que los había puesto de rodillas. Frente a Ino se sentó su madre, que apenas logró ocultar su incomodidad con la situación. A su izquierda estaba Inoichi, quien logró mantener un rostro pétreo a pesar de la incómoda sensación que lo embargaba y la forma en que sus instintos gritaban que este arreglo se balanceaba en una línea fina e incluso el más mínimo cambio podría enviarlos a todos a una situación mortal. A su izquierda y directamente al otro lado de la mesa de Naruto estaba su madre, Uzumaki Kushina. Los dos mayores Yamanaka llevaban sus mejores ropas en el tradicional color púrpura oscuro de su clan, mientras que Kushina se había puesto un fino kimono de color naranja brillante que podía lastimar los ojos si su cabello no se hubiera caído para romper el escandaloso color con el rojo mucho más agradable de su cabello. Naruto, por otro lado, se había envuelto en una vestimenta de pieles de color gris claro que le rodeaba el torso holgadamente y le dejaba los brazos libres. Un simple pantalón negro le cubría la parte inferior del cuerpo y lo envolvía con fuerza en los tobillos con los mismos vendajes que lo mantenían oculto a la vista. A pesar de la ropa que Ino habría tentado describir como bárbara, Naruto parecía tan señorial para ella como lo había sido después de cometer el error de provocar su ira. De hecho, se veía mucho más intimidante que ahora, como nunca lo había visto, aunque al mismo tiempo no podía evitar pensar que su aspecto real se arruinaría si no se hubiera atado el cabello carmesí a una cola de caballo suelta con un paño negro. Si hubiera estado ausente, estaba segura de que se había mostrado bastante salvaje. De todos los presentes, parecía el más relajado, casi descansando en sus propios cojines, mientras el Yamanaka observaba con inquietud y el Uzumaki miraba en una combinación de esperanza y nerviosismo. Desafortunadamente, una persona no hace una conversación y entonces un silencio tenso llenó el aire. Los Yamanaka eran demasiado cautelosos como para romperlo por miedo a enojar a una de las dos personas que habían tenido sus destinos en sus manos, y Kushina estaba luchando por pensar en algo que decir. Las cosas se relajaron levemente cuando varios miembros del clan Yamanaka entraron a la sala con grandes bandejas de comida y las colocaron suavemente sobre la mesa con rápidas reverencias. Huyeron al santuario que estaba en cualquier lugar excepto esa habitación, y los ocupantes comenzaron a consumir lentamente la comida que tenían delante. Y todavía nadie habló, hasta que por fin un tono suave pero dominante rompió el silencio. «Ino, ¿pasa eso, quieres?» Con su mano derecha hizo un gesto perezoso hacia un plato cerca de ella y ella se apresuró a acercarlo a él. Oh, por supuesto, Naruto. Tan pronto como el plato estuvo en sus manos, le dio una pequeña sonrisa. Gracias, Ino. Debo decir que te ves espléndida esta noche. No creo que te haya visto con ese vestido antes. La conversación había comenzado.
Y, sin embargo, el habla no haría nada para aliviar la sensación de la habitación, ya que las cosas parecían ponerse aún más tensas con cada palabra que salía de los labios del joven. Está reservado para ocasiones especiales. Ella explicó simplemente. Él levantó una ceja. Oh, espero que no te hayas tomado la molestia de usarlo por mi bien, entonces. Se suponía que era una comida amistosa, ¿no? Soy solo otro invitado del Yamanaka esta noche, nadie especial. Antes de que Ino tuviera la oportunidad de discutir, la voz de Kusina se interrumpió. Disparates. Ella habló con absoluta convicción a pesar del nerviosismo casi vertiginoso que sentía. Eres mi hijo y la sangre del Uzumaki corre por tus venas. Entre los Yamanaka, que nos han jurado, eres un señor de la más alta categoría. ¿Te han jurado, Clanead Kusina? Él negó. Ya no tengo ese nombre. Y eso se debe a que Yamanaka está con nosotros ahora, ¿no es así? Ya no es necesario que te exilies, vuelve a nosotros como el señor que eres. No tengo dudas de que hubiera dejado el clan sin importar. Nuestro nombre es grandioso y nuestros antepasados son más grandes, pero no deseo que la sangre que corra por mis venas se vea ensombrecida para siempre. Hizo una pausa para pensar por un momento. En todo caso, tal vez debería estar agradecido con el Yamanaka, porque me dieron una razón para abandonar el clan que podría honrar aún más el legado de aquellos que vinieron antes que yo. Rendir un clan para protegerlo, eso es algo digno de un Uzumaki. Me gusta pensar que, a pesar de haber caído en mi propio orgullo ese día, eso también traía orgullo a mis antepasados. Pero se levantaron contra ti, ¿no son tu enemigo? ¿Y qué, digamos decir, es un hombre sin sus enemigos? Mi conflicto con el Yamanaka puede haber sido desafortunado para ellos, pero me he beneficiado mucho. No tengo problemas para reconocer que mi éxito reciente no hubiera sido posible si no fuera por ellos. Dale al diablo lo que le corresponde, algunos han dicho. Ya veo. Kusina frunció el ceño profundamente. Ella había estado esperando que la única razón para irse fuera el Yamanaka y el control sobre ellos sostenido por el Uzumaki podría ser suficiente para traerlo de regreso. Sin embargo, eso no era todo en lo que ella estaba contando. Seguían siendo sus enemigos y, más importante, ella todavía era su madre. Supongo que hay sabiduría en tus palabras. Pero aunque ya no seas un Uzumaki, sigues siendo mi hijo. ¿No volverás a casa conmigo? Sacudió la cabeza. Mi madre se fue hace 4 años, eso fue lo último que vi de ella. Kusina hizo todo lo posible para evitar sollozar, pero una sola lágrima escapó de su ojo y se deslizó por su mejilla. Por favor, somos tu familia. Sé que las cosas salieron mal, pero aún te amamos y queremos arreglar las cosas. Tengo una familia propia en estos días. El Yamanaka inmediatamente supo que estaba hablando de los lobos. Mi familia anterior, mi madre y mi hermana, me abandonaron. No conocí a mi padre, pero supongo que él también me abandonó. Los ojos de Inoichi se ensancharon levemente. Por supuesto que tenía que haber un padre, pero realmente nunca lo había pensado. Kusina tenía hijos pero no estaba casado, por lo que él sabía no había sido su negocio ni el de nadie, por lo que nunca lo detuvo ni le dio mucha importancia. Pero ahora, el pensamiento que traía a primer plano su mente, tuvo que preguntarse quién podría haber engendrado a un niño tan peligroso. Echó una mirada dura a la cara del invitado de Yamanaka y pensó en cualquier hombre que hubiera visto a Kusina. El primero en aparecer en su mente fue el propio Yondaime, ya que los dos eran casi inseparables, y de inmediato pudo ver el parecido en el hijo. Casi se atragantó en el aire al darse cuenta. No solo había sido el hijo de Uzumaki Kusina contra el que se enfrentaba, sino el hijo de Namikaze Minato. No había duda de por qué su clan había sido aplastado tan fácilmente por el muchacho, mientras que Kusina tenía una racha de furia sin igual que despertó para traer la destrucción a aquellos que la perjudicaron. El Yondaime tenía una beta viciosa que su hijo emulaba también, que daba miedo. Aún más aterrador era el hecho de que parecía que su hijo era casi lo opuesto al padre, poseía una mentalidad viciosa y una beta de sabiduría tranquila. Tenía que preguntarse cuántos otros habían hecho la conexión. Sin duda, explicaría por qué el Ambu parecía tan aficionado a él y podría haber sido una de las razones por las que el Sandaime le había dejado al chico para tomar sus propias decisiones. Como podría atestiguar el estado de Yamanaka, esas elecciones le habían proporcionado al joven una cantidad impresionante de poder. Estaba roto de esos pensamientos por la voz ahogada de Kusina. Tu padre murió la misma noche en que naciste. Ella siempre había evitado el tema de su padre. Ella no quería que pensaran que eran el producto de una noche, pero tampoco quería que trataran de conocer su identidad al observar las bajas de esa noche. La identidad de su padre debía mantenerse en secreto para que los que tienen rencor contra él trataran de saciar su odio con la sangre de sus hijos. Entonces seguiré adelante y asumiré que era un shinobi, ya que la mayoría de los civiles fueron evacuados con éxito.
A pesar de eso, se fue y el resto me abandonó. Estoy seguro de que mi nueva familia no lo hará. Los Yamanaka son nuestros, también pueden ser tuyos. Puedes hacer lo que quieras mientras seas parte de nuestro clan una vez más. ¿No quieres eso? Ya eran míos. Él declaró, simplemente me los robaste. Solo la idea tenía el corazón de Kusina temblando. ¿Realmente había tenido el control de aquellos a los que llamaba su enemigo? Sabía que habían caído, pero eso era simplemente porque no tenía la capacidad de erradicarlos por completo por atreverse a ir en su contra, ¿verdad? Pero la posibilidad de que él los haya tenido exactamente donde los quería, su corazón se hundió. Aquí estaba, ofreciéndolas en bandeja de plata, solo para descubrir que lo que ella estaba ofreciendo había sido tomado de sus propias posesiones. Todo se estaba cayendo a pedazos. No entiendo. Eran enemigos, todos lo sabían, entonces, ¿cómo era que los tenía bajo su control lo suficientemente bien como para disgustado por su oferta de control completo y legítimo? ¿De verdad crees que vendría aquí para sentarme y cenar con aquellos a quienes considero enemigos? Me insultas. Inoichi y yo hicimos un trato con respecto al destino de su clan cerca del comienzo y actualmente no tengo problemas con su hija. Iba a ayudar a reconstruirlos, ya sabes, pero luego tuviste que intervenir y detener eso, ¿no? Él negó con la cabeza decepcionado. Deberías haber investigado las cosas más, pero estoy divagando. Tenía planes para el clan, pero ninguno tan importante como para que no puedan ser cambiados. Los Yamanaka me han cumplido lo suficiente y si eres tú el que los trae volver a la posición que alguna vez tuvieron, que así sea. Ya veo. Trató de envolver su cabeza alrededor de eso cada vez que lo miraba, todo lo que veía era a su bebé sonriente, pero eso no era lo que estaba sentado frente a ella, ¿no? No, se había convertido en un buen hombre joven, al que podía llamar orgullosamente su hijo, pero ella no era su madre, no para él. Él había sido formado y moldeado por el mundo en su ausencia y ya no tenía más derecho a reclamarlo. Pero ella todavía quería llamarlo suya, todavía quería envolverlo en sus brazos y decirle cuánto lo amaba. Aunque dudaba que él lo apreciara, afirmaba tener planes en movimientos, esquemas de los que no sabía nada, y ahora había interferido con ellos. Dijo que no importaba, pero de todos modos seguía envidiándola por eso. Sin importar si lo hizo o no, sin embargo, hubo otra parte que pareció afectarla. Si realmente no tenía nada en contra de la chica y había sido honesto con su cumplido antes. Pero, ¿podría ella realmente hacer eso? Ella aplastó su vacilación. Sí, ella podría. Esto era para su hijo, después de todo, si eso lo hacía feliz y la ayudaba a acercarse a él una vez más, ¿qué debería importarle, incluso si la mitad del mundo sufriría por la eternidad a causa de sus acciones? No puedo evitar darme cuenta de que pareces estar en buenos términos con Ino aquí. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, todos los presentes de Yamanaka se congeló de terror. Tal vez algo podría salir de eso. ¿Matrimonio, tal vez? La idea de que fuera horrible para Ino, a pesar de que sabía que no tenía nada en contra de ella y su madre, no le fue mejor. Fue solo la mano firme de Inoichi en su muslo lo que evitó que la mujer Yamanaka más vieja hiciera algo que pudiera atraer la ira de los otros dos en la habitación. Inoichi sabía que su hija todavía le tenía miedo al niño y al poder que ejercía, y también sabía que la idea de verse obligada a contraer matrimonio era algo que detestaba desde que era pequeña. Por supuesto, él había prometido no regalarla de esa manera, pero el poder ya no estaba en sus manos y Kusina no podía hacer nada si decidía seguir adelante. Y es por eso que se encontró mirando suplicante hacia el joven que descansaba en la mesa del Yamanaka. No deseo casarme en ningún lugar en el futuro cercano. Habló Naruto, y me sorprendería si alguna vez lo hiciera. Mis prioridades están en otra parte. El Yamanaka se atrevió a respirar aliviado. Incluso si ella no es tu esposa, hay otras formas en que podrías tenerla. Dijo Kusina. Una amante, tal vez. Tal vez una concubina o un sirviente. Podría regalarte como esclava, si quieres. Incluso si no quieres volver al clan y se te permite hacer lo que quieras con los miembros de Yamanaka, todavía puedo dártelos para que los disfrutes. El terror se había clavado en los corazones de los caminantes mentales. Los dos mayores lo ocultaron bastante bien, pero su hija tembló visiblemente al ver esto. Naruto tiró de ella sobre su regazo y envolvió sus brazos alrededor de ella. Ella tembló aún más, pero no hizo ningún movimiento para resistir. Si bien tu oferta es graciosa, Clanead Kusina, si hubiera querido a Ino aquí para mí, ya habría sido mía. Obtuve lo que querías, ya ves. Por supuesto, uno también podría argumentar que ella ya era mía. Ofrecerla a mí no te exime del robo en sí mismo. Pero ver que eres tan rápido para ofrecer las hijas de las que tu clan protege, ¿dónde podría preguntarte es tuyo? Quizás al tomarla podría creernos. Colocado.
Esas palabras la sorprendieron mucho más de lo que le gustaría admitir. Sin embargo, lo que la sorprendió más fue el hecho de que ella lo estaba considerando. Naruto podría estar un poco molesta por eso, pero si ella estuviera cerca de su hermano, lo superaría rápidamente. Sin embargo, Naruto podría estar molesto con su hija, pero incluso entonces, ¿la lastimaría? Ella no podía verlo. Y luego estaba la cuestión de mantener a la familia unida. Naruto todavía era una Uzumaki, por lo que estaría conectada con su madre aún, y al ser entregada a Naruto esa conexión existiría. ¿Podría ser esa una posible solución para unirlos a todos? No era lo que ella había imaginado, pero podría funcionar. Fue después de varios momentos de reflexión cuando se dio cuenta de que todos la estaban mirando. Naruto había levantado una ceja inquisidora mientras que el anciano Yamanaka parecía disgustado de que ella lo estuviera considerando, e Ino parecía un poco aliviado de que la atención se hubiera desplazado a otra parte. Carraspeándose de vergüenza, Kusina respondió. Hace aproximadamente una semana, su equipo se propuso su primer rango C, ella debería estar de vuelta en una semana más o menos. Oh, qué interesante. ¿A dónde fueron? Todos se sentían más cómodos, salvo Naruto, que no se había molestado en absoluto, por lo que podría considerarse un cambio completo de tema. Ino, sin embargo, todavía estaba un poco incómoda con su disposición de asientos actual. Nami no Kuni, Naruto mencionó ayudar a un constructor de puentes. Todos los presentes podrían haber jurado que los ojos de Naruto se iluminaron considerablemente por eso. Nami no Kuni tiene un puente, ¿entonces? Eso haría que a Konoha le sea más fácil comerciar con el resto del mundo. Tu hija está haciendo un buen trabajo. Inoichi tuvo la sensación de que él llamaba a su trabajo bueno porque de alguna manera beneficiaba al joven. Sin embargo, no estaba dispuesto a cuestionarlo. Era obvio que los planes de Naruto eran más grandes de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. De hecho, continuó Naruto, me gustaría ver el puente que ella ayuda a lograr, quizás unas vacaciones estén en orden. ¿Vacaciones? Fue Ino quien habló esta vez, echó la cabeza hacia atrás para mirarlo ante su pequeña sonrisa, rápidamente se alejó de él, muy consciente de lo cerca que estaban de verdad. Por supuesto, ¿no crees que solo estoy todo el día, o sí? Pero no tienes un equipo. Ella murmuró lejos de él, lo suficientemente fuerte para que los demás lo escucharan. Entonces estarías entrenando, ¿no es así? Mi querido Ino, solo porque no tengo mi propio equipo no significa que no pueda ir a misiones. La semana pasada acompañé al encantador Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko en un rango B muy bien pagado. De hecho, me divertí mucho con eso. Tendré que ver si quiere volver a hacerlo pronto. A diferencia de las mujeres en la habitación, Inoichi estaba más asustada que sorprendida por la noticia. Él y Anko habían trabajado juntos por un tiempo, no tanto como ella había trabajado con Ibiki, fíjate, pero sin duda lo suficiente como para saber que es mejor no ponerse de su lado malo. Ser amistosa con Naruto no era un pensamiento agradable, especialmente cuando a pesar de la situación de tregua que finalmente había sucedido, habían sido arrastrados a su lado malo una vez más. Si Anko fuera uno de los que lo apoyara, ciertamente explicaría por qué podría ser tan cruel. ¿Fuiste en un rango B? Preguntó Ino. Su equipo no había hecho nada más que de ranks hasta el momento. Yo sí. Él asintió. Probablemente debería haber sido un C rank, pero el cliente simplemente estaba ofreciendo demasiado dinero. Suerte. Pouted la niña. Tendrás la oportunidad, Ino. Antes de que te des cuenta estarás obteniendo promociones y yendo a cualquier misión que te apetezca. Ella soltó un bufido. Duda. Shikamaru es demasiado perezoso para que podamos asumir misiones mejores y estoy bastante seguro de que los enemigos podrían sobornar a Chouji con comida. Entonces tienes tu trabajo preparado para ti. Tendrás que ayudar a tu sensei a convertirlo en shinobi apropiado. Supongo. Naruto sonrió. Buena niña. Él se pasó los dedos por el pelo como si fuera una mascota, para su propia vergüenza. Una tos de Inoichi le llamó la atención. Espero que Anko no haya causado demasiados problemas durante la misión. No se sabe que tenga mucho autocontrol. No te preocupes, he pasado suficiente tiempo con ella para saber cómo es ella. Además, la oportunidad de compartir una cama con su hotel siempre valió la pena en cualquier problema que ella me haya causado. Ino y su madre se sonrojaron profundamente mientras que Inoichi parecía estar al borde de un ataque al corazón. Kusina, por otro lado, se había retirado por completo a su mente, luchando por llegar a un acuerdo con lo que acababa de escuchar decir a su hijo. Permanecerían en estados similares hasta que terminara la cena y se separaron.
Inoichi y su esposa se recuperarían rápidamente en el refugio de su casa de huéspedes. Kusina todavía estaría pensando en eso cuando regresara a su recinto vacío, e Ino, que conocía a Anko del trabajo de su padre, continuaría sonrojándose hasta la mañana siguiente. Naruto, sin embargo, olvidaría por completo que incluso lo había mencionado mientras se dirigía al den para informar a Sai que ya se había mostrado la oportunidad de conquistar Olas. Después de todo, tenía cosas más importantes en mente que las conversaciones de la cena. Él lo había dicho antes y lo diría de nuevo. Era demasiado viejo para esta mierda. Parecía que todo estaba girando salvajemente fuera de control en estos días y cada vez que se solucionaba una situación, era golpeado por algo nuevo que comenzaba de nuevo. No, eso no estaba del todo bien, porque era el mundo alrededor de Naruto el que estaba girando fuera de control. Incluso cuando ellos no estaban directamente involucrados, la mayoría de sus problemas lo llevaron de alguna manera. Eso no quiere decir que culpara al chico, no, Naruto lo había hecho bastante bien a lo largo de los años y aunque el Sandaime había cometido errores propios cuando se trataba de él, al final, estaba bastante satisfecho con la forma en que las cosas salieron a la luz. ¿La masacre fue un completo desastre? Sí. ¿Había sido una mala idea interrogar a Naruto? Definitivamente, pero las cosas funcionaron bastante bien después, a pesar del pesar que todavía sentía. ¿La situación con el Yamanaka fue desafortunada? Sí, las cosas habían sido bastante malas, pero la cabeza del clan lo había aceptado y por lo tanto no estaba en las manos de Hiruzen. Casi todos los problemas, de alguna manera, habían salido bien, no de una manera preferible, pero que él podría aceptar. Y ahora Kusina parecía estar a punto de deshacer la mayor parte. Aunque pocos lo sabían, la toma del Yamanaka había hecho que los otros clanes se sintieran incómodos. Si Kusina continuaba presionando, no se sorprendería de ver a los otros clanes unirse contra ella. Afortunadamente, ella tenía al menos alguna razón para ir tras el Yamanaka y él no sabía de ningún otro clan que pudiera haberla enojado. En realidad, lo hizo, pero el Senju estaba formado por un miembro y ella podía cuidarse sola. Bueno, no podía, tenía que depender de ese pobre aprendiz suyo, Kato Shizune, para cuidar de ella. Los clanes aún respetaban el nombre Senju, pero la mayoría de ellos habían perdido el respeto por Tsunade. Mientras Kusina apuntara solo a Tsunade y dejara al clan fuera de las cosas, entonces los otros clanes no tendrían ningún motivo para hacer ningún tipo de movimiento contra ella. Él solo podía esperar, entonces, que Kusina no hiciera algo precipitado o, mejor dicho, no hizo otra cosa precipitadamente. Parecería que en su prisa por hacer cosas, solo había creado más problemas para ella misma, problemas que generaron más problemas al intentar apresurarlos también. Fue solo un círculo vicioso. Y él realmente no quería participar en eso. Tal vez podría encontrarse a sí mismo como un sucesor pronto. Fue solo brevemente que se sintió culpable ante la idea de dejar este lío a otra alma desafortunada, pero al final estaba seguro de que una nueva perspectiva podría hacer mucho bien para el problema. Al menos, eso es lo que usaría si el consejo le preguntara sobre asuntos de actualidad. Por supuesto, todavía estaba la cuestión del reemplazo en sí. Desafortunadamente, la lista de posibles candidatos era bastante pequeña. Tsunade tenía la fuerza y probablemente sabía cómo hacer el trabajo, pero realmente no tenía la unidad o la confiabilidad que sería necesaria. Además, dado que los clanes no la respetan mucho, sería difícil que ella guiara adecuadamente a Konoha. Jiraiya, el jefe de espías de Konoha, fue una muy buena elección. Él podría ser serio cuando necesita ser y tener contactos en todas las naciones elementales. Desafortunadamente, a Kunoichi no le importaba demasiado y era necesario que viajara con frecuencia para mantener su red de espionaje. El hecho de que su alumno hubiera ocupado el puesto una vez y que su antiguo compañero de equipo lo codiciara probablemente le impediría aceptarlo. Kakashi era casi lo suficientemente fuerte, pero no tenía la mentalidad necesaria para dirigir el pueblo. Podía arreglárselas, de eso estaba seguro, pero probablemente no estaba bien y ese fue el mejor de los casos. Aparte de eso, nadie realmente. Danzō era demasiado viejo para el puesto y un poco demasiado interesado en la guerra por el gusto de Hiruzen, pero aparte de él no había nadie que pudiera ocupar el puesto de Hokage. Demonios, en este punto podría ser mejor que Orochimaru. El Hokage Jiraiya mencionó que su antiguo alumno había creado su propia aldea escondida y, aunque los detalles eran escasos, demostraba que era más adecuado que nadie actualmente en Konoha. Eso fue bastante preocupante, en realidad. Parecía que estaría aquí un poco más si ese fuera el caso, pero, si él estaba atrapado aquí, tal vez podría comenzar a entrenar a alguien más para el puesto. El hecho de que nadie cumpliera los criterios no significaba que no pudiera cambiar eso con sus propias manos.
Tal vez su hijo sería muy adecuado para el puesto. Había sido uno de los 12 guardianes ninja, después de todo, y tenía conexiones con el Tribunal de Bomberos Imperial. Con un comienzo como ese solo necesitaría fortalecerse un poco y aprender más sobre política. Quizás si pudiera convencerlo de que la política de Konoha era como Shoji, su hijo estaría dispuesto a aprender. Naruto completamente arruinado como un tercer jugador invisible sin conocimiento de las reglas, pero su hijo no necesitaba saber eso todavía. Sí, las cosas estaban mejorando. Hiruzen no podía esperar a retirarse nuevamente.